Bienvenidos de regreso al método Ventaja, recolección. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ventaja Podcast, el podcast en donde hablamos de principios, estrategias y tácticas para los negocios tradicionales, online y startups. Si tienes alguna duda o comentario, entra a ventaja.com.mx/contacto y házmelo llegar por medio del formulario. Hoy vamos a seguir con nuestra serie del método Ventaja y empezamos con la primera fase, la recolección. La recolección es la fase inicial de tu negocio. Y aunque no es exclusiva para los nuevos, es importante tener un fundamento sólido. Así que si te tienes que regresar a esta fase cuando ya tienes en ejecución tu empresa y tu negocio, es importante que sí te regreses. O sea, sí vale la pena. Tienes varias cosas que debes de recolectar en esta fase y de hecho es un proceso continuo. Deberías de estar haciéndolo siempre, no solamente en la fase inicial. Debes de ir recolectando todo lo necesario, toda la información necesaria, casos de éxito, casos de estudio y además de la información que tú generas, información que generan los demás. Y lo clasifico en dos formas, dos tipos de recolección. La recolección uno a uno, que son por ejemplo entrevistas. Algo tan sencillo como invitar a alguien a tomar un café para hacerle 3 preguntas. Por ejemplo, podría ser ¿cómo solucionas este problema? Vamos a poner un ejemplo de contabilidad. Es decir, invitamos a esta persona a tomar un café y le preguntamos, ¿tú cómo resuelves tu contabilidad? ¿Cómo llevas tu contabilidad? Te dará cierta información que es relevante para lo que tú estás tratando de desarrollar. Por ejemplo, un software de contabilidad para emprendedores solitarios. Ya que te dice cuál es la forma de que soluciona este problema o de cómo es que lleva esta área de su negocio, puedes pasar a la siguiente pregunta, que sería algo así como ¿cuánto estás gastando en esto? Y ya que te dice cuáles son los montos y cuáles son las cosas que ha probado para resolver la contabilidad en su negocio, podrías hacerle una pequeña propuesta única de valor, un discurso de elevador, que poco a poco irás mejorando, pero es importante que tengas uno de entrada, que lleve la propuesta que tú quieres aportar al público que estás entrevistando o que estás recolectando datos uno a uno. Que puede ser... que de hecho ya la mencionamos hace ratito. Y es un software de contabilidad para emprendedores solitarios o para emprendedores solos o solopreneurs. Es que emprende una sola persona. Así con estas 3 preguntas puedes ir recolectando datos. Es importante que lo hagas uno a uno porque justo estamos en este tipo. Y que lo hagas directamente en persona. Si tu público objetivo no está en tu región geográfica, entonces sí lo podrías hacer de una forma virtual por Skype o por Facebook Chat o por algún software o sistema o aplicación que te permita esta videollamada. Y en esta recolección uno a uno también puedes hacer pruebas mínimas. Por ejemplo, una de las pruebas mínimas, si es que vas a desarrollar un producto, es el que tú puedes ofrecer el servicio de este producto. Me explico. Podrías ofrecerle una consultoría sin costo de contabilidad para ver a detalle cómo es que lo está llevando. Seguramente ya te dio mucha información en este café que se tomaron, pero cambia mucho si lo vemos directamente. Así puedes recolectar más información. Y estas pruebas mínimas la puedes hacer con 3, 4, 5 personas y vas a ver que van a surgir patrones en donde puedes afinar más tu propuesta de valor. Y el otro tipo de recolección es el de uno a muchos, que esto es más un proceso de investigación y lo puedes hacer desde tu casa. Entra a los sitios de estadísticas, por ejemplo, el INEGI en México, o cualquier otra referencia de acuerdo a tu nicho o al sector que quieres generar esta solución. Hay muchísimos. Por ejemplo, también Google AdWords o algún buscador de palabras clave, las autosugerencias del buscador, grupos de Facebook, hashtags de Twitter, colecciones de Pinterest. Investiga en todas las redes sociales y en todos los sitios que tengan una gran cantidad de datos. También en este tipo de recolección de uno a muchos puedes usar la probabilidad. Es decir, que ya que tengas algunos datos recolectados, puedes generar una probabilidad de qué tanta es la demanda y si vale la pena
enfocarte en ese nicho con este producto o esta solución que estás creando. Además, deberías de empezar a acumular a tus prospectos. Lo puedes hacer hasta en una hoja de papel. Ir llenando con su nombre y correo electrónico una libreta para tener en cuenta quiénes son las personas que podrían estar interesadas. Es importantísimo que empieces a generar tu newsletter, tu boletín electrónico, desde el día 0, desde que tienes la idea. Puedes empezar con tus familiares, conocidos, amigos, referencias y poco a poco ir ampliando el margen, el espectro de la gente que vas conociendo. Pero también revisa las tendencias. Y aquí la herramienta que más nos sirve es Google Trends. Escoge algunas palabras clave, mételas y compáralas para que sepas si la tendencia va creciendo o ya es estable o va en picada. Esto lo puedes ver claramente, por ejemplo, con las Olimpiadas específicas, elecciones específicas, digamos, del año. Elecciones 2012, la Copa del Mundo 2014. Cuando hay una fecha específica en el término de búsqueda, vas a ver que es clara la tendencia de cómo forma un pico de tendencia de búsquedas. Así que estos dos tipos de recolección te van a ayudar para esta fase inicial. Como te mencionaba anteriormente, debe de ser un proceso constante, no porque estés en una etapa ya más adelantada o en una fase más adelantada, no deberías de dejar de hacer esto. En el episodio de mañana empezaremos a responder preguntas de la audiencia. Bueno, ventajosos, esto es todo por hoy. Antes de terminar, sigue la conversación. ¿Cuál es tu estrategia favorita para recolección? Recuerda dejar tu comentario en tu plataforma favorita. Las reviso todas. Al darle like en iVoox y YouTube y dar 5 estrellas en iTunes, ayudas a otros a encontrar el podcast. Y recuerda, rífate como los grandes.